Hablar de Marlon Brando es hablar de uno de los grandes ases de la pantalla, un referente en la interpretación, uno de los grandes, sin duda. Después de probar en varias profesiones sin obtener muy buen resultado en ninguna de ellas, terminó recalando en el teatro, un poco influenciado por su madre, que había sido actriz aficionada en su juventud. Marlon Brando es el alumno más conspicuo del Actor Studio de Nueva York, la célebre academia de interpretación donde la profesora Stella Adler impartía el método Stanislavski. El referente más inmediato que tenía Marlon Brando era el de su madre, que había sido una actriz ocasional que trabajaba en teatros locales. La relación con su padre fue tensa hasta el fallecimiento de este. Nunca se llevó bien, no le reconoció los méritos actorales y nunca hubo buen entente entre los dos. Fue un niño de infancia tormentosa que observaba a su madre con trastorno bipolar, que hacía una vida poco decorosa, y su padre dominante, poco tolerante, con el que se llevaba muy mal. Fue un niño atormentado, con tendencia a autolesionarse. Niño de carácter inestable y rebelde, a los 16 años fue obligado por su padre a ingresar en la Academia Militar de Shattuck, de Minnesota, donde, lejos de enderezarse, se torció más, según el propio Brando, y 2 años más tarde fue expulsado de la academia. Después de esta funesta experiencia, se fue a vivir con su hermana a Nueva York en 1943, pero aún tendría que pasar tiempo hasta que encauzara su destino, su sino hacia la interpretación. Antes de recalar en el teatro, hizo trabajos de todo: albañil, botones, carga y descarga, etc., hasta que le llegó su oportunidad en el teatro. Y ahí es donde comienza el mito, la leyenda. Entre 1944 y 1947 interpreta un montón de obras de teatro: Molière, Shakespeare, Ben Hecht, Jean Cocteau, Bernard Shaw, y todos con un gran talento y llamando la atención de la gente que le ve, de la gente que asiste a sus representaciones. Pero su oportunidad definitiva llegaría en forma de representación de obra de teatro. Tennessee Williams estaba buscando a su Stanley Kowalski. Alguien le dijo que conocía a un chico que era idóneo para el personaje, que daba el perfil perfecto. Brando fue a una audición ante Tennessee Williams y fue a escuchar 2 frases y ver que era el actor ideal, el Stanley Kowalski, y ya para siempre la referencia en este personaje. Después de su arrollador triunfo en el teatro, fue llamado para el cine y enlazó varias películas consecutivas y todas con un nivel interpretativo muy alto. La primera fue Hombres, de 1950, de Fred Zinnemann, donde interpretaba a un teniente de la Segunda Guerra Mundial que cae herido en combate y termina en silla de ruedas. Esto le da al personaje un carácter iracundo, al que Marlon Brando le saca mucho partido y hace una gran interpretación. Después vendría la adaptación cinematográfica de Un tranvía llamado Deseo, donde retoma el papel que tanto éxito le dio en teatro Stanley Kowalski y que borda
junto a Vivien Leigh. Gran película y gran interpretación de Marlon Brando. En 1952, y también dirigido por Elia Kazan, interpreta al héroe de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata. Un papel donde se tiene que caracterizar, donde cambia la imagen, pero que borda como pocos. Después vendría un personaje que contribuyó a apuntalar su carrera, a afianzar su carrera como gran actor. No era otro que el personaje de Marco Antonio, de Julio César, dirigido por Joseph L. Mankiewicz. Sorprendió porque es un personaje donde hay que pronunciar un inglés perfecto, donde hay que declamar con una pronunciación perfecta, vocalizar muy bien, y poca gente creía que Marlon Brando, acostumbrado a farfullar, fuera capaz de hablar un inglés shakespeariano, pero lo consiguió, y ya lo creo que lo consiguió. Sorprendió a la crítica y al público, fue un exitazo y contribuyó a aumentar su leyenda como pocos personajes. Gran interpretación de Marlon Brando. En 1954 rueda dos películas muy dispares. Por una parte, La ley del silencio, On the Waterfront, donde interpreta al matón de poca monta Terry Malloy, que se arrepiente y termina de alguna manera haciendo lo que hizo el director, delatando lo que hizo Elia Kazan. A través de esta película, Elia Kazan trata de justificar el por qué años antes él había delatado a sus compañeros. Pero bueno, esa es otra historia. Terry Malloy es Marlon Brando para siempre. Marlon Brando hace uno de sus mejores personajes, lo cual le hizo ganar el Oscar. Pocos Oscar hubo tan cantados como el de ese año. Después vendría el de Robert De Niro haciendo de Jack LaMotta, pero eso ya es mucho después. Ese mismo año interpretará también a Napoleón en la película Desiree de Henry Koster. Después vendrían varias películas con grandes éxitos como El baile de los malditos, como Piel de serpiente, hasta que en 1961 hace su primera incursión en la dirección. Se trata de El rostro impenetrable, película que él dirige junto a Karl Malden. Llama la atención que escogiese un género tan distinto al que él había frecuentado y donde había triunfado como el del oeste, pues aquí él interpreta a un pistolero muy rápido que tiene un montón de avatares y de vivencias. Una gran película y una gran interpretación. En 1962 se embarca en una superproducción, y nunca mejor dicho, pues hace del oficial de la Armada Británica Christian Fletcher en la superproducción de Lewis Milestone, una película muy cara, rodada en exteriores y que no convenció mucho a Marlon Brando. Tuvo disputas con Trevor Howard continuas, no se llevaba bien con los compañeros, no guarda buen recuerdo Marlon Brando, o no guardaba buen recuerdo Marlon Brando de esta película. Después vendrían varias películas con resultados dispares. Una gran película como La jauría humana, donde hacía un policía de pueblo que se ve envuelto en un altercado, pues trata de hacer prevalecer la justicia y termina siendo linchado por los ciudadanos del pueblo. Una grandísima interpretación. Después vendrían películas bastante mediocres como Sierra Prohibida, La Condesa de Hong Kong y varias más. Queimada, películas que
engordaban su cuenta, aunque en el aspecto artístico no engordaban su prestigio. Se podría decir que su carrera había entrado en declive, hasta que en los años 70 dos grandes directores, primero Francis Ford Coppola y después Bernardo Bertolucci, le llaman para hacer dos películas que son míticas las dos. Por una parte, con Francis Ford Coppola interpretará a Don Vito Corleone, el Padrino, personaje que le hace ganar su segundo Oscar, personaje que borda. Y ese mismo año, 1972, bajo la dirección de Bernardo Bertolucci, interpretará a Paul en El último tango en París. Después vendrían películas donde él hacía apariciones breves y cobraba mucho dinero, como Superman, como Apocalipsis Now, como La Fórmula, como Una árida estación blanca, como El novato, como Cristóbal Colón el descubrimiento, como Don Juan de Marco, etcétera, etcétera. Siempre en un semi-retiro que interrumpía por unos suculentos emolumentos. Como él decía, lo importante era el dinero, no miraba ni la calidad artística de las películas, solo quería recaudar y era lo que le preocupaba, recaudar. Así hizo Auténticos Bodrios, aunque el mito perduró y vivió hasta el final de sus días. Era el gran actor, el actor de método, que había llamado la atención con su Paul Kowalski, con su Terry Malloy, con su Emiliano Zapata, y que aún quedaba en la memoria de los jóvenes actores que querían emular al Brando rebelde, al Brando rompedor. Falleció a la edad de 80 años, el 1 de julio de 2004. Sus últimos años fueron años turbulentos. Tuvo que declarar a favor de su hijo, quien se vio envuelto en una acusación de asesinato. Anteriormente se había suicidado su hija Cheyenne en el año 1995. No fueron unos años felices sus últimos años. Lejos de disminuir con la desaparición física, con el fallecimiento de Marlon Brando, el mito no ha hecho más que crecer. Hoy se le recuerda como una leyenda de la interpretación, como el gran intérprete salido del Actor Studio, como el gran actor de método que nos dejó esos personajes que bordaba: Stanley Kowalski, Terry Malloy, Emiliano Zapata, etcétera, etcétera. Sin duda, uno de los mejores actores de la historia y uno de los grandes iconos del cine, uno de los mayores mitos del cine, una de las mayores leyendas. Y sin más, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis pinchar la campanita de suscripción y dar un me gusta.